Buenas tardes, les doy la bienvenida al ciclo de capacitaciones organizados y programados por la Liga de Baloncesto de Nariño. Me permito saludar en primer lugar al doctor John Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, al especialista Ricardo Raúl Muñoz Delgado, secretario de Recreación y Deporte, al doctor Eduardo Ordóñez Muñoz, presidente de la Liga de Baloncesto de Nariño, y a todos sus miembros y comisiones, al especialista Luis Fernando Botina Ocaña, metodólogo de la Secretaría de Recreación y Deporte, y en el mío propio, Servio Calderón, monitor Secretaría de Recreación y Deporte, Liga de Baloncesto de Nariño. Me permito saludar igualmente a todos los que nos vienen ya conectándose poco a poco. Saludar efusivamente a los profesores de todo el departamento de Nariño, a los cuales se les ha cursado la invitación. Saludar también a los deportistas de todo el departamento. Saludar también a los padres de familia, que son el principal motor para todos estos procesos que viene adelantando la Liga de Baloncesto. Saludar también a todos esos estudiantes que vienen haciendo sus estudios en el entrenamiento. Saludar también a otras fronteras. También sabemos de que nos van a acompañar entrenadores y amigos del Ecuador, ¿sí? También saludar a entrenadores de amigos, colegas del Valle del Cauca, del Chocó y del Cauca. Bueno, me permito explicarles cuál va a ser la metodología de este ciclo de capacitaciones. Disponemos de 60 minutos, de los cuales vamos a trabajar 45 minutos y los últimos 15 minutos lo vamos a dejar para sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias con respecto al tema que hoy vamos a tratar. ¿Sí? No sin antes agradecer la oportunidad, el voto de confianza que nos ha dado en esta oportunidad el doctor Eduardo Ordóñez y toda la Liga de Baloncesto, reconociendo al líder que tenemos al frente, reconocer sus altos estándares de gestión que ha mostrado a lo largo de su vida profesional y las oportunidades en que él ha estado al frente de la Liga de Baloncesto. Confiamos de que en esta oportunidad los objetivos que nos hemos trazado en conjunto con todos los miembros de la Liga se cumplan. Bueno, con respecto a la charla que hoy vamos a ofrecer, pues quiero darles un pequeño bosquejo de desde lo que se quiere hablar. Dentro del entrenamiento deportivo existen muchos temas interesantes que un entrenador debe saber, unos elementos básicos. Hoy, como es el inicio, digamos, de este ciclo de capacitaciones, vamos a dar una introducción al tema de la planificación. Conocemos de que este tema tiene muchas aristas, muchos detalles que se deben trabajar, pero hoy vamos a dar una visión global acerca de ese tema. Y posteriormente, en capacitaciones posteriores, vamos a ir desglosando tema por tema y siguiendo sus inquietudes, sus necesidades. La Liga de Baloncesto está dispuesta con su comisión técnica y sus técnicos a evaluar esas peticiones, evaluar esas necesidades que se tienen en el departamento, que sabemos son muchas, y nosotros bajo nuestro conocimiento, bajo nuestra experiencia, estamos prestos para dar un granito de arena en ese proceso que tienen previsto. Entrándonos ya en el tema, en los elementos básicos de la planificación deportiva, hay tres conceptos fundamentales que
que se manejan dentro de la planificación. 3 conceptos que todos los entrenadores tenemos que tenerlos claros. Abordo estos 3 conceptos para entrar a la fase principal, que son el paso a paso de lo que nosotros como entrenadores debemos hacer cuando nos dan la responsabilidad de preparar a un equipo. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña introducción acerca de unos conocimientos previos que el entrenador debe conocer. Estos conceptos previos hacen relación a lo que es la planificación, la periodización y la programación. Centrándonos en el primer concepto sobre planificación, este es un proceso sistemático donde se van a definir aquellos objetivos, contenidos, medios y métodos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para lograr la mejor forma de nuestros deportistas, de nuestro equipo. En eso consiste la planificación. Dentro de esta planificación existen varios tipos de entrenamiento. El físico, el técnico, el táctico, el psicológico. ¿Sí? Que también se pueden dar según la etapa en que estemos trabajando, se pueden dar combinaciones de estos tipos de entrenamiento. Hay unas características que me he permitido nombrar al autor Pompa, que nos dice que es una herramienta fundamental para organizar el entrenamiento. Pero de nada sirve todos estos conceptos si el entrenador no los hace de una manera ordenada. Si no es así, la verdad, los objetivos que se haya planteado, al final va a ser muy difícil que se logren esos objetivos. Necesariamente, el entrenamiento deportivo para los entrenadores debe basarse en el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque se debe conocer la fisiología, la biología, muchos conceptos acerca del desarrollo humano y biológico. Se debe conocer muy a fondo los antecedentes del deportista. ¿Qué deportista nosotros tenemos para trabajar? Mirar su potencial físico, su potencial mental sobre todo. Y todo esto con una metodología acorde, coherente al momento en que nosotros estemos entrenando. ¿En qué etapa del entrenamiento estemos? ¿Con qué clase de grupo estamos trabajando? ¿Qué edades estamos trabajando? ¿Sí? Y ante todo, esa planificación debe ser simple, objetiva y ante todo flexible. Venga el caso, el ejemplo que estamos viviendo, la cuarentena por la emergencia sanitaria pandemia 19, COVID-19, donde nos invita a nosotros como entrenadores a reinventarnos, a buscar las mejores maneras de llegarle a nuestros deportistas, de buscar la manera de que nuestros deportistas mantengan su forma física, que no pierdan la motivación y ante todo buscar en estos momentos difíciles, buscar esa salud mental para nuestros deportistas. Que a propósito, la Liga de Baloncesto viene desarrollando un programa de entrenamiento basado en entrenamientos asistidos con apoyo tecnológico. Como bien saben, la tecnología nos ofrece distintos caminos, llamadas grupales, tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? Llamadas por WhatsApp, Messenger y tantos medios de comunicación. Bueno, una vez visto de qué se trata la planificación y el concepto de planificación, vamos a entrar a ver un concepto previo también, que es el de la periodización. ¿Qué es la periodización? Es una forma adecuada de organizar ese proceso de entrenamiento. De tal manera que organicemos todos esos objetivos, medios, métodos, actividades, todo lo que nosotros nos hayamos propuesto dentro de un periodo ordenado en el tiempo. Para este caso, he querido traer un ejemplo acerca de el modelo clásico, el modelo tradicional, que todavía se viene manejando, donde su mayor exponente es el ruso Mathieu, donde organiza todos esos elementos
los organiza en periodos y etapas de entrenamiento. Él nos propone 3 periodos: el periodo preparatorio, el competitivo y de transición. El periodo de preparatorio lo divide en 2 etapas: la etapa general y la etapa especial. Por lo general, en este periodo se trabaja toda la parte que tiene que ver con la base aeróbica, la base física, ¿sí? En la etapa general se trabajan las capacidades físicas, como bien sabemos, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, pero de forma general, ¿sí? Permitiendo que nuestro deportista adquiera una buena base aeróbica. Luego pasamos a la etapa especial, donde esa base aeróbica que ya tiene nuestro deportista ya se va a centrar mucho más ya en ejercicios especiales, en gestos que el deportista necesita para ejecutar los movimientos en el baloncesto. En el periodo competitivo también lo subdivide en 2 etapas: la precompetitiva y la competitiva. ¿A qué hace referencia la etapa precompetitiva? Se tienen en cuenta todo ese proceso previo antes de la competencia fundamental que nosotros nos hayamos trazado. Significa que son todos esos encuentros, todos esos eventos a nivel regional, a nivel departamental y, por qué no, a nivel nacional, que nos van a permitir llegar en buena forma a la etapa competitiva. ¿Sí? Con relación a la etapa competitiva, se trata de la competencia en sí. Todas las vivencias, todas las experiencias, todo lo que nos sucede en una competencia. Todos esos momentos de viaje, de lesiones, de ansiedad, de tantos momentos que se viven en una competencia. Para pasar al periodo de transición. El periodo de transición es aquel donde, una vez superado esas etapas de preparación y competencia, viene un periodo de descanso. Puede ser un descanso activo o pasivo, ¿sí? Todos estos elementos en la metodología tradicional, en el modelo tradicional, vienen a reunirse en algo que nosotros llamamos, o el que él menciona, las sesiones, los microciclos, los mesociclos y los macrociclos. Como les mencionaba en el principio, son elementos que vamos a trabajar en próximas capacitaciones, pero ahorita les voy a dar un bosquejo general de estos conceptos. Las sesiones de entrenamiento, ¿qué son? Son las unidades más pequeñas dentro del proceso de entrenamiento. Esas sesiones de entrenamiento corresponden al día a día que nosotros trabajamos con nuestros deportistas. Son esas sesiones pequeñas con objetivos específicos que nos van a permitir apuntar al objetivo primario, el objetivo que nos hemos trazado al final. De ahí sigue los microciclos. ¿Qué son los microciclos? Son esa reunión de estas sesiones de entrenamiento, ¿sí? Por lo general, los microciclos son unidades reunidas de una semana o pueden ser de 3, 4 días, como el entrenador las haya programado. Entonces, los microciclos son los que reúnen a estas sesiones de entrenamiento. Vamos de menos a más, del más pequeño al más grande. De ahí que siguen los mesociclos. Meso, de mes, ¿sí? Son la reunión de estos microciclos, que son la reunión de esos microciclos que se hacen en un mes. Dígase 4 ciclos por mes, 4, 5, 6 microciclos, los microciclos que el entrenador haya programado para la temporada. Y estos los reúne a todos estos, a las sesiones, a los microciclos, a los mesociclos. Todo esto lo envuelve lo que se llama el macrociclo, que es ya la planificación de toda la temporada que nosotros nos hayamos propuesto. Un concepto previo también que vamos a tomar es la programación. La programación
es una disposición ordenada, sistemática y específica de todos esos elementos que nombré antes, o sea, donde van a estar los objetivos, los métodos, los medios, los test pedagógicos, las evaluaciones, todas esas actividades y situaciones que usted planificó con su equipo para determinada competencia. Eso se rige por principios del entrenamiento deportivo, que son, para el entrenamiento, son innegociables. Por eso son principios. Dentro de esos principios tenemos los principios biológicos y los principios pedagógicos. ¿Sí? Algunos principios biológicos, por mencionar, diciéndoles que estos principios y estos temas van a ser tratados en la medida que las capacitaciones vayan surgiendo a través de la Liga de Baloncesto. Vamos a darles un bosquejo general. Principios como cuáles: el de multilateralidad, el de la variabilidad, el de la progresión de la carga, el de la intensidad del esfuerzo, el de la progresión de la carga. Y un principio muy importante, el principio de la supercompensación, que hace referencia a todos esos estímulos, a todas esas cargas que hemos hecho en un deportista con un debido momento de recuperación para una posterior aplicación de una carga. Y también se encuentran los principios pedagógicos, como el principio de la participación, el principio de la transferencia, de la periodización y de la accesibilidad. He traído para mencionarles unos modelos de planificación. Se dice que hay modelos, hay tantos modelos y tantos métodos, medios, como deportes existen. En esto todavía no hay nada definido, pero sí hay algo, unas bases que nos ayudan como entrenadores a planificar nuestro entrenamiento. He querido traer el modelo clásico o tradicional que ya les expliqué hace un momento, el que tiene que ver con la periodización, donde se manejan los periodos, las etapas, los microciclos, los mesociclos, las sesiones de entrenamiento en el tiempo, ¿sí? Bien definido las cargas de entrenamiento en el tiempo, donde su mayor expositor es el ruso Mathieu. También se encuentran dentro de estos modelos de planificación el modelo contemporáneo, que tenemos tres modelos: el modelo de bloques, el modelo ATR y el modelo de microestructura. El modelo de bloques de Bergoyansky, el modelo ATR de Isurrin-Caverin y el microestructurado de Sedlou. ¿En qué se diferencian estos o en qué se basan estos modelos? Estos modelos son modelos que se basan en una mayor concentración de la carga, ¿sí? Son donde el modelo de bloques, por ejemplo, es un modelo donde se agrupan distintas cargas para trabajar capacidades físicas específicas, ¿sí? Por ejemplo, el modelo ATR. El modelo ATR, ¿qué significa esto? El modelo ATR es acumulación, transformación, realización. Y esto no es otra cosa que reunir en el momento de acumulación, por ejemplo, si lo comparamos con el modelo tradicional, es reunir esas etapas de preparación general y especial, ¿sí? La transformación, que viene siendo ya una etapa especial del entrenamiento en la parte física y técnica, ¿sí? Y en la parte de realización ya se maneja lo que es la competencia y dentro de esta también la recuperación. Los microestructurados son modelos que condensan en espacios más pequeños de tiempo las cargas y todo lo que el entrenador tiene previsto hacer. Estos modelos por lo general se manejan en el alto rendimiento, ¿sí? Y en deportes donde la competencia es eventos que tienen muy seguidos, como en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, centrándonos en nuestra charla,
en la fase central ya de lo que venimos a tratar hoy, he querido traer a uno de los autores, García M. y Cole, que nos dan una base, un derrotero para elaborar esos modelos de planificación que nosotros como entrenadores vamos a disponer con nuestros equipos. Y se fundamenta en 8 pasos. Este es el paso a paso de que nosotros como entrenadores, según García y Cole, podemos tener en cuenta. El primer punto, analizar lo que tengo. Esta es la base fundamental donde vamos a hacer el diagnóstico de los deportistas o del equipo que nosotros tengamos. ¿Sí? Aquí vamos a ver todas esas características en las cuales se va a entrenar. ¿Con qué tipo de deportistas contamos? Aquí es muy importante saber qué trayectoria tiene nuestro deportista. Si nosotros vamos a trabajar con un equipo a nivel de intercolegiados, si vamos a trabajar ya con un club con categorías de 17 en adelante, o si vamos a trabajar ya en una liga, ¿sí? A nivel de selecciones departamentales, tenemos que conocer esa trayectoria. Si realmente ha tenido o no ha tenido trayectoria. Eso es fundamental en saberlo. No quiere decir de que si no la hay no pueda ser parte de un seleccionado, pero sí es importante saber si él ha tenido esa trayectoria y si la ha tenido, cuáles fueron sus objetivos, ¿sí? ¿Cuál fue su rendimiento en esa temporada anterior? Un aspecto importante es saber la forma actual de ese jugador que nosotros nos da, ¿sí? Saber el estado de salud de ese deportista, saber si él tiene antecedentes de salud en su familia, ¿sí? Si ha tenido algún tipo de lesión o accidente, qué clase de lesión tuvo, si fue muscular, a nivel de tendones, a nivel óseo, es importante saberlo. Lo mismo que su situación actual, cómo está él en este momento en cuanto a la salud se refiere. El conocimiento de su entorno, fundamental. Como entrenadores, tenemos que convertirnos en esas personas que debemos saber absolutamente todo de nuestros deportistas. Saber dónde estudian, en qué colegio estudian, si estudian en un colegio privado, en un colegio público, ¿sí? Si ya estamos hablando de altos logros o nivel ya profesional, saber dónde trabaja, qué clase de profesional es, ¿sí? Igualmente, un factor importante para saber qué tipo de modelos y qué tipo de cargas vamos a hacer en nuestro deportista es conocer su edad y su género, para establecer en qué categoría se va a establecer. Sabemos que hay los niveles de iniciación, de perfeccionamiento y altos logros. Igualmente, un tema importante, los recursos. No es lo mismo trabajar en escenarios con todas las condiciones técnicas, en coliseos con pisos de madera, cubiertos, con todos los elementos necesarios, a entrenar en canchas de asfalto, en canchas al sol y al agua, como decimos, al aire libre, con 5 balones, con un balón, sin elementos. No quiere decir de que no se pueda trabajar, pero sí van a incidir en algún momento en el buen rendimiento de nuestros deportistas y en el logro de los objetivos que nosotros nos hayamos trazado como entrenadores. Conocer también los desplazamientos que tienen que hacer nuestros deportistas para llegar a ese lugar de las prácticas. ¿Sí? A nivel de los municipios de nuestra geografía nariñense, conocemos de que en las cabeceras municipales los equipos, los deportistas que pertenecen a esos equipos de la institución educativa o del club deportivo, muchos de ellos viven en la zona veredal, en la zona rural. Y muchas veces hay esa dificultad de trasladarse a esos entrenamientos, del cómo se trasladan ellos, en mototaxi, en bicicleta, en caballo, en burro. Hay muchas situaciones que en algún momento eso va a incidir en el entrenamiento. Igualmente en la capital, sin querer decir que en la capital no existen problemas en ese sentido. Sabemos que Pasto es una ciudad que viene creciendo y a nivel que va creciendo van aumentando las dificultades, las inseguridades y tantos problemas más.
¿sí? Sabemos que existen muchas comunas, muchos barrios alejados de los lugares de entrenamiento que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, una vez nosotros ya hemos analizado, hemos hecho ese diagnóstico previo, es el momento ya de analizar qué objetivos nos vamos a plantear nosotros como entrenadores con ese grupo de niñas, de jóvenes o del grupo que a nosotros tengamos para trabajar. En este aspecto, se trabaja la definición de los objetivos. ¿De qué va a depender? De esos contenidos, esos medios, esos métodos que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cómo los vamos a estructurar en el plan de entrenamiento? ¿Sí? Para esto, el entrenador debe tener en cuenta estos aspectos, teniendo en cuenta pues lo que miramos en lo primero, en ese análisis previo que hicimos, en ese diagnóstico que hicimos. Teniendo en cuenta eso, conocer ese entorno del deportista, ya lo habíamos mencionado, cómo vive, dónde vive, el entorno familiar, el deportivo, el social, todos esos aspectos tenerlos en cuenta. Las características propias de nuestro deporte, del baloncesto. ¿Cuáles son sus características? ¿A qué se juega? ¿Cómo se juega? ¿Sí? Y un tema fundamental a la hora de nosotros diseñar los objetivos es el tema de los eventos que vamos a participar. Cada evento requiere de unos objetivos específicos para hacer. Esos objetivos, que este es un tema también que amerita un taller, realizar un taller con los entrenadores y estudiantes, porque es un tema bastante complejo. Los objetivos, ¿qué características deben tener? Que deben ser medibles, alcanzables, visibles y específicos. ¿Sí? Un tema, uno de los importantes en este aspecto, es que debe ser visible. ¿Por qué? Porque nosotros como entrenadores, al trabajar con seres humanos, estamos a la vista de todo el mundo, ¿sí? Y esos objetivos que nosotros nos tracemos, todo el mundo los va a ver, ¿sí? Toda la comunidad deportiva, todos los que hacen parte de esto, van a ver reflejado esos objetivos que nosotros nos trazamos, los van a ver aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta formulación de esos objetivos. Bueno, una vez determinado esos objetivos, teniendo en cuenta esos medios, métodos y actividades que nosotros hayamos propuesto, vamos a organizar todo eso y lo vamos a algo que se llama periodizar, que ya lo traté anteriormente, ¿sí? Periodizar. ¿Qué es esto? Es la división del tiempo, como lo habíamos mencionado en el ejemplo inicial. Todas esas actividades que vamos a realizar, incrustarlas dentro de lo más pequeño a lo más grande, que como les había mencionado. ¿Qué es lo más pequeño dentro de un proceso de entrenamiento, dentro de una planificación? Lo que son la sesión de entreno, esas sesiones diarias que nosotros hacemos. Luego, los microciclos, que son la reunión de estas sesiones de entrenamiento. Luego, al mesociclo, que son la reunión de estos microciclos. Y algo que ocupa todo ese proceso, que es el macrociclo, que es la planificación de toda la temporada que usted se haya trazado con su equipo. Una vez hecho esto y escogido el modelo de planificación que nosotros tengamos mejor hacer, ya miramos el tradicional, los contemporáneos, el ATR, el modelo de bloques, el microestructurado. Ustedes ya tendrán la decisión de hacerlo. ¿Para qué? Para ubicar ya las cargas de entrenamiento. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto de ubicar las cargas de entrenamiento? Es distribuir e interconectar para cada una de sesiones de entrenamiento qué estímulo, qué carga le vamos a dar a nuestro deportista.
determinar qué capacidades físicas nosotros vamos a trabajar teniendo en cuenta en qué etapa del entrenamiento nos encontremos. No podemos trabajar las mismas capacidades y con el mismo volumen e intensidad en el inicio de la temporada, en la mitad de la temporada y al fin de la temporada. Tenemos que tener en cuenta esos aspectos a la hora de aplicar una carga. ¿Qué capacidades físicas vamos a hacer? La resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. Y usted como entrenador tendrá que establecer cuál de esas capacidades usted le brinda mayor importancia y en qué etapa. Igualmente, cualidades físicas, como son las cualidades coordinativas y las de equilibrio. Aquí hay que tener en cuenta algo de qué se tratan las cargas. Cuando nos referimos a ese tema, como sabemos que nos están mirando y prestando atención estudiantes y deportistas, es bueno que lo conozcan a qué se refiere la carga. La carga tiene 5 características principales, que son la intensidad, el volumen, la densidad, la duración y la frecuencia. ¿Sí? ¿A qué se refieren estos términos? La intensidad de la carga, ¿a qué se refiere? Es el cómo de ese estímulo que nosotros le vamos a dar. O sea, ¿cuántas repeticiones? ¿Qué repeticiones le vamos a dar? ¿Cómo va a ser esas repeticiones de determinado ejercicio? Si estamos en una etapa de preparación física, por ejemplo. ¿El volumen a qué se refiere? Al cuánto, qué tiempo, cuántas series de esos ejercicios vamos a hacer. La densidad, ¿a qué se refiere? Es la relación que existe entre trabajo y pausas de la carga. ¿Sí? Esta otra cualidad de la carga es la duración, que es la extensión de ese estímulo. ¿Cuánto va a durar ese estímulo? Y la frecuencia, que es la repetitividad o la periodicidad. ¿Cómo se va a dar ese estímulo? ¿Sí? Por lo general, dentro de la planificación se maneja el volumen y la intensidad, sabiendo de que las cargas de entrenamiento en las etapas iniciales, el volumen siempre va a ser mayor a la intensidad. Y en etapas de preparación especial, ya ese volumen va a reducir y la intensidad va a aumentar, llegando en momentos de, como sabemos, hay microciclos también de choque, donde se van a juntar igual volumen, igual intensidad. Eso a grandes rasgos de lo que significa las cargas. ¿Cómo vamos a implementar las cargas de trabajo en nuestros deportistas? Una vez ubicadas las cargas de trabajo, vamos a seleccionar esos medios y esos métodos. ¿A qué vamos a hacer referencia aquí? Vamos a elegir qué clase de ejercicios vamos a hacer teniendo en cuenta en qué etapa del entrenamiento nos encontremos y qué métodos vamos a utilizar. Les mencionaba en el principio que existen medios, métodos, modelos de planificación como deportes existen. ¿Cómo vamos a seleccionar esos medios y métodos? Ya les decía, los medios, ¿qué son? ¿Qué vienen a hacer? Son todos esos ejercicios que usted como entrenador va a realizar con un determinado objetivo. Deben tener un objetivo específico esos medios que usted va a aplicar en sus deportistas. Tiene que tener en cuenta sobre qué nivel de formación los va a aplicar. ¿Sí? Dentro de esos niveles sabemos que existen 3 niveles: el nivel de iniciación, de perfeccionamiento y de altos logros. El de nivel de iniciación, ¿a qué hace referencia? En este nivel de iniciación es donde nosotros como entrenadores debemos tener la capacidad de ser muy creativos, de evitar la monotonía, de tener un amplio repertorio de variantes en los ejercicios. ¿Por qué? Porque un niño o una niña de 8, 9, 10 años termina un ejercicio
y a los 2 minutos ya está levantando la mano, profe, ya terminé, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, los niños en esta edad son muy inquietos. Entonces, eso nos obliga a nosotros como entrenadores a ser capaces de un ejercicio, por ejemplo, hacerle muchas variantes con el fin de hacer un gran repertorio motor para nuestros deportistas. Luego vienen los niveles de perfeccionamiento y altos logros. En el nivel de perfeccionamiento, toda esa variedad, toda esa gran cantidad de ejercicios va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se requiere que el deportista vaya adquiriendo o modelando ya la competencia, vaya acercándose a la competencia. Y ya en el nivel de altos logros, ya se designa todos estos medios y métodos ya a la ejecución, ya a la competencia. Métodos de entrenamiento, como les había mencionado, es la forma como nosotros organizamos esos medios, esos ejercicios. Tenemos que conocer de la metodología del entrenamiento. ¿Con qué fin? De orientar esas cargas para que esas cargas ocasionen un efecto en el organismo del deportista. ¿Sí? Dentro de estos métodos, voy a hablar de una forma general de estos temas. Como bien les he dicho, les vengo diciendo, son temas que se deben abordar por separado, con talleres con los entrenadores, con los estudiantes que vienen desarrollando estas actividades en el departamento, con instituciones educativas, con clubes, que harán parte de unas próximas capacitaciones que la liga tiene programado. Métodos de entrenamiento. Existen el continuo, el discontinuo, el de juegos y el de competencia. El método continuo, ¿a qué hace referencia? Este se subdivide en invariable y variable. Como su nombre lo dice, es un método, el continuo invariable, es un método que no tiene cambios. Por ejemplo, usted como entrenador le dice a su deportista, hoy vamos a trabajar la capacidad de resistencia y vamos a recorrer 2 kilómetros a 150 pulsaciones, sin descanso. Entonces, el método continuo se refiere a que es un ejercicio que se debe hacer de manera continua, a una determinada, como yo le puse en el ejemplo, 2 kilómetros a 150 pulsaciones, sin descanso, no tiene variación. Así debe terminar el ejercicio. Lo que no pasa con el método continuo variable. En ese mismo ejemplo yo puedo determinar y decirle a mi deportista, haga lo mismo, recorra los mismos 2 kilómetros a 150 pulsaciones, pero cada 200 metros acelere 30 segundos y haga un descanso de 15 segundos. ¿Sí? Permite hacer una variable en ese estímulo que nosotros le dimos al deportista. Existe el método discontinuo. Este método es muy aplicado en nuestro deporte, en el baloncesto. Existe el método de repetición y el método de intervalos. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? El de repetición, como su nombre lo dice, son esa serie de ejercicios, de estímulos que nosotros les damos al deportista que la repita tantas veces. Igual el método de intervalos se hace con repeticiones, pero ¿dónde está la diferencia de estos dos? En la recuperación. El método de repetición se dice, según los estudios, que la recuperación es completa. ¿Y cuál es la recuperación completa? La que llega aproximadamente a los 3 minutos. Y en el método de intervalos es la recuperación incompleta, la que se hace hasta los 2 minutos. Y también existe el método de juegos, que como su nombre lo dice, se basa en juegos, que son muy utilizados al inicio de una práctica, de una sesión de entrenamiento o en cualquier etapa del entrenamiento buscando descongestionar al deportista, bajar niveles de ansiedad, ¿sí? Y el método de competencia,
que el método de competencia no es otra cosa que la competencia en sí. ¿Sí? Todas esas cosas que nosotros vivimos en la competencia, a eso hace referencia. Una vez ya hemos seleccionado los medios y los métodos de entrenamiento, ya vamos a desarrollar esa planificación. ¿Sí? O sea, ya vamos a ubicar todas esas cargas de trabajo en cada uno de esos periodos, etapas, sesiones de entrenamiento que nosotros hayamos dispuesto. Como les mencioné en el ejemplo inicial de la planificación tradicional o dentro de sus modelos que ustedes hayan determinado, ¿sí? Ya sea un modelo contemporáneo o un modelo clásico. El modelo que usted vaya a trabajar. Pues los estudiosos del tema mencionan de que los modelos contemporáneos, los estructurados, los de bloques, por lo general se trabajan en el alto rendimiento. Aconsejan trabajar ese tipo de planificación, ¿sí? Iniciar la planificación de esos microciclos. ¿Cómo la iniciamos? ¿Sí? Teniendo en cuenta qué etapa del entrenamiento vamos a trabajar. Si es etapa de preparación general, si es etapa precompetitiva, si es una etapa ya de competencia. Teniendo en cuenta eso, vamos a diseñar nuestros objetivos en cada sesión de entreno. Tendrán que ser objetivos específicos. ¿Cómo debe ser esa planificación? Esa planificación debe ser dinámica, flexible y ante todo, valga la oportunidad mencionarlo, tiene que ser flexible. El momento que estamos viviendo, el mundo deportivo está golpeado por esta pandemia COVID-19, ¿sí? Y esto nos ha obligado como entrenadores a cambiar esos objetivos que nosotros al inicio del año nos habíamos propuesto. Toda esa planificación, todos esos objetivos que teníamos previstos al año, todo eso se vio afectado. Lo que nos llama, nos invita a que nosotros debemos cambiar ciertos aspectos de esa planificación. Una vez ya desarrollada esa planificación, escogido ese modelo de planificación, ya sea un clásico, un tradicional, el modelo que nosotros hayamos seleccionado, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de qué etapa vamos a desarrollar y qué nivel de formación vamos a tener a nuestro cargo, viene el más importante en mi concepto, que es el de evaluar y controlar. Como ustedes ven en la figura, todos estos vienen interlazados y hay una retroalimentación, un feedback entre todos. ¿Por qué? Porque este proceso de evaluación se debe hacer durante todo el proceso de entrenamiento, durante toda la temporada que nosotros hayamos planificado. Y por qué no decir, entre toda la vida deportiva de nuestros deportistas. Entonces, ¿a qué hace referencia este aspecto? Se dice que es necesario el continuo control del efecto que esa carga, de esos estímulos que nosotros le hemos dado a nuestros deportistas. El principal objetivo de esto es comparar qué resultados hemos tenido con nuestros deportistas, qué objetivos nos trazamos al inicio de la temporada y al final de la temporada, qué resultados obtuvimos, cómo vamos a evaluar ese proceso. Ese proceso, esa evaluación, tiene que ser sistemática. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que debe ser ordenada en el tiempo y ser parte fundamental del proceso de entrenamiento. Debe ser planificada, debe guardar unos principios. Se debe tener en cuenta cuándo se ejecuta, el cómo se ejecuta, dónde se ejecuta, cómo se va a analizar esa información. Aquí hago un llamado muy respetuoso a aquellos entrenadores que inician sus trabajos. Una recomendación que siempre, hasta el momento no la hacen como entrenadores y se las transmito con todo el respeto,
es que nosotros debemos llegar a nuestro lugar de trabajo, a nuestros escenarios deportivos, planificando nuestra sesión de entreno. Debemos escribir lo que vamos a hacer. No podemos llegar a nuestro lugar de trabajo y pasemos un balón y veamos qué se nos ocurre. No, tenemos que trabajar, escribir, sentarnos a diseñar qué objetivos necesitamos en cada sesión de entreno. ¿Sí? Esa evaluación tiene que ser individual. Muy a pesar de que nosotros trabajamos con deportes de conjunto, tiene que ser esa evaluación individual. ¿Por qué? Porque en nuestros equipos cada jugador tiene un rol determinado en la cancha. Tiene una función, unas tareas determinadas que hacer. Entonces es necesario hacerle un seguimiento, un control a cada deportista, teniendo en cuenta qué características tiene ese deportista. Y debe ser de calidad. ¿A qué hace referencia? Aquí tienen que ser datos verídicos, datos reales, que sean significativos para el proceso de entrenamiento. Esa evaluación de los resultados en la competencia, ¿a qué hace referencia? A que nosotros, en la medida que vayamos encontrando esos resultados alcanzados por nuestros deportistas, tenemos que tener en cuenta qué efecto ha ocasionado en el deportista, según el tipo de competencia en que hayamos estado. Debemos comparar los resultados que se tuvo en la temporada anterior con la actual. También existen dentro de esto las evaluaciones técnicas. Según Godic, citado por Bancoceros y Raposo, ellos mencionan que existen dos tipos o dos formas de medir la técnica. Una que nosotros como entrenadores la hacemos a diario en nuestros lugares de trabajo, que es la observación directa, la forma visual. Esa es una evaluación que nosotros continuamente la venimos haciendo. Y la forma instrumental, en la cual ya se miden otro tipo de circunstancias, circunstancias biomecánicas, que a partir de un diario de campo sería como un buen inicio para hacer eso. Bueno, siguiendo pues la metodología inicial, contábamos con 60 minutos para abordar este tema, de los cuales ya hemos abordado muy general esta parte, esta introducción al entrenamiento deportivo. Pues quiero darles en primer lugar pues las gracias por estar presentes, por haber aceptado esta convocatoria a estas sesiones de capacitación. Y pues me voy a permitir, si hay algunas preguntas, algunas recomendaciones o algunas sugerencias o algunas necesidades que ustedes tengan como entrenadores, porque sabemos que nos están mirando entrenadores de la costa pacífica, de la zona del sur, de la zona norte, ¿sí? Y de nuestra capital, pues sí nos interesaría conocer qué necesidades tienen en cuanto a la capacitación se refiere. Como ya les decía, la Liga de Baloncesto viene trabajando en conjunto con la comisión técnica que la lidera el profesor Roberto Angulo Bedoya y Eberto Ramírez, viene trabajando en conjunto con los técnicos y monitores en un aspecto fundamental que es la caracterización del deportista nariñense. ¿Qué deportista nosotros queremos formar? ¿Cuáles son las necesidades de Nariño? No sin antes agradecer al equipo de trabajo de la Liga de Baloncesto de Nariño, ¿sí? Agradecerle a la señora Estela Chávez, secretaria de la Liga de Baloncesto, quien ha estado muy activa en este evento. Agradecerle a Germán Ordóñez por su publicidad, su diseño para esta actividad. Agradecerle también al presidente de la liga, doctor Eduardo Ordóñez, por su voto de confianza en la realización de este evento, su acompañamiento continuo. Agradecerle mucho su confianza. Igualmente, un saludo muy especial a nuestro metodólogo Luis Fernando Butino Ocaña por su continua asesoría, su continuo apoyo en la parte técnica. Mi saludo y mi agradecimiento muy especial.
y a todos los padres de familia, porque sin ellos estos procesos de formación y estos procesos que la liga tiene planificados para este año, la verdad no serían posibles. Igualmente, agradecerle a esos deportistas que vienen en formación, a esos deportistas decirles que muy pronto, con la ayuda de Dios, confiamos de que esta situación cambie y podamos volvernos a encontrar en los campos en los campos. Creo que hay alguna pregunta, un momento. Y agradecerles igualmente a los técnicos, profesores, tanto de la capital como de los demás sectores de Nariño, agradecerles por su presencia, agradecer también un saludo muy especial a mi familia, que ha sido el motor y mi equipo personal de trabajo, ya no en este momento, sino hace 20 años que vengo trajinando en este deporte, han sido fundamentales en el desarrollo de mi profesión. Bueno, hay una pregunta de Natalia Sánchez Parada desde el Cauca. Nos dice, ¿cómo escoger un modelo de entrenamiento si tengo personas con discapacidad auditiva? A ver, dentro de este tema de la planificación, sabemos que existen los paranacionales, deportistas con discapacidad. El método de entrenamiento no cambia. Aquí lo que cambia es la disfuncionalidad del deportista. Tiene es auditivo. Entonces, existen las maneras de comunicarse con ellos. Aquí lo importante es la comunicación con ellos. Pero el método de entrenamiento va a ser común a los que se manejan con los deportes convencionales. Los principios no pueden cambiar. Los principios van a ser igual que el deporte convencional. Los métodos, igual. Ya el modelo que usted escoja, ¿sí? De los modelos que yo les planteé, el método tradicional, los métodos contemporáneos, se va a definir en qué nivel de formación estén esos deportistas. De eso va a depender cuál de esos escoja usted. Como ya lo mencionaba, los modelos contemporáneos de bloques, el ATR y el microestructurado, por lo general, los trabajan los deportes de altos logros, por lo general, ¿sí? Deportes que tienen demasiadas competencias en el año, a nivel profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Por qué no organizar todos esos objetivos, esos medios, esos métodos, en un método tradicional como es el de Russell Mathieu? Confío que haya quedado claro la respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, dentro de estos ciclos de capacitación, la Liga de Baloncesto, a través de nuestro presidente, el doctor Eduardo Ordóñez Muñoz, ha diseñado un modelo. La próxima reunión que vamos a tener, reunión virtual, es el día martes. El día martes 26 de mayo a las 5 p.m., la cual se va a hacer por llamada grupal de Zoom, donde previamente se les estará enviando la contraseña y el ID para que ustedes se puedan conectar. La Liga de Baloncesto ha enviado, ya ha cursado las invitaciones a través de los correos electrónicos de la base de datos que se tiene, en este caso de Supérate Intercolegiados, para analizar ese tema, intercolegiados, juegos intercolegiados Supérate, en hacer un diagnóstico de lo que tenemos y a dónde vamos. Sabemos que ya el Ministerio del Deporte ya se pronunció en ese aspecto, entonces esos temas se van a tratar el día martes 26 de mayo a las 5 de la tarde por Zoom, que están cordialmente invitados, y por este medio, los que no se encuentran inscritos,
Los que no han registrado su correo electrónico todavía, los invitamos a que lo hagan. Pueden utilizar las redes sociales, el Facebook de la Liga de Baloncesto. Pueden escribir al Facebook. El Facebook de la Liga de Baloncesto tiene como perfil Liga de Baloncesto de Nariño. Pueden hacerlo por ese medio o contactarnos para, a través de su correo electrónico, poder hacer las invitaciones del caso. Y para los que lo han hecho, hacerlos a través de WhatsApp. O sea, cordialmente invitados para el día martes. Hay una pregunta de José Chilamá. Dice, ¿qué juegos deportivos usted utiliza para categorías infantiles? Gracias por su pregunta, José Chilamá. Hay que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando usted menciona juegos deportivos, ¿sí? Hace relación a categorías que están en perfeccionamiento y no en niveles de iniciación, ¿sí? En lo que se hace en los niveles de iniciación son juegos predeportivos, ¿sí? No se hace la categoría infantil, según el modelo que nosotros tenemos en Colombia, el modelo, la categoría infantil es de los 12 y 11 años. Esa es la categoría que maneja juegos intercolegiados Superate, ¿sí? Si se refiere a esa edad, tendrá que ser ejercicios y juegos que involucren la mayor cantidad de movimientos motores, ¿sí? Que se pueden hacer perfectamente con balón o sin balón, ¿sí? Podemos hacer juegos de, un ejemplo, el juego del tope, el juego muy conocido del tope, que el niño vaya driblando. ¿Con qué fin? De que el niño aprenda a manejar el balón, por ejemplo, ¿sí? O el juego de pases, para darle el tope a un niño, a una niña, ¿sí? Juegos que involucren gestos, pregestos deportivos, pero no podemos hablar de juegos deportivos como tal, porque dentro de ese nivel de iniciación no se manejan esos conceptos. Confío en que haya quedado clara su pregunta. Tengo otra pregunta de Carolina Ricaute. Menciona que qué proyectos hay en categorías menores para el periodo 2020 y 2021. A ver, con relación a esto, el Ministerio del Deporte, como les mencionaba, aunque este es un tema que se va a tratar el día martes a las 5 de la tarde por Zoom, como les había mencionado, pero me adelanto un poquito a eso. El Ministerio de Deporte viene dando unos lineamientos con respecto a qué se va a hacer con esos juegos. Y él menciona que todo va a depender del nivel de evolución de la crisis que estamos viviendo. Que todo va a depender del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. ¿Qué se viene presentando? ¿Sí? No me atrevo, sería irresponsable de mi parte, decir fechas o en qué meses se va a dar eso. Pero el Ministerio del Deporte está muy interesado en que esos juegos se realicen. ¿Sí? No es pregunta. Ya la pregunta. A ver, aquí hay digamos, una sugerencia que nos hacen desde Samaniego. Un saludo muy especial al profesor Juan Germán Ruiz, que trabaja con el Club Tatos en Samaniego. Un saludo muy especial. Gracias por su pregunta. Él nos hace una sugerencia que la Liga de Baloncesto se acerque a los entes deportivos, a los administradores de esos entes, en este caso concreto, al ente deportivo de Samaniego, para que le dé vida al baloncesto, porque según él nos manifiesta,
todas las actividades y todos los proyectos que se hacen en Samaniego se hacen con relación al microfútbol y al fútbol. Entonces, gracias por su sugerencia, profe Germán. Le haré llegar su comentario al señor presidente, doctor Eduardo, para que organice y direccione este tema con los entes municipales. ¿Alguna otra pregunta? Vemos que... Bueno, no siendo más, no los canso pues ya con mi presencia. Nuevamente agradecerles por la oportunidad, por su participación y confío en que nos volvamos a encontrar en una próxima charla. No olviden, el día martes 26 de mayo, 5 de la tarde, diagnóstico y charla virtual acerca de juegos deportivos Supérate Intercolegiados. Martes 5 de la tarde a través de Zoom. Se les hará llegar oportunamente el link y la contraseña para que puedan ingresar. A ver, tenemos una última inquietud. Si este año hubo algún cambio de reglamento del baloncesto. A ver, una última pregunta para despedirnos. Nos pregunta el señor José Chilama que si en este año han habido reformas en el básquet. Pues le quiero informar que esa es una charla que se va a tener con el Colegio de Árbitros de Baloncesto de Nariño, Cabana, que ya se hizo una primera charla hace 8 días. Claro que sí, ya se tienen las reformas 2020 para ejecutarse a octubre del 2020. Sí, hay unas reformas en el juego que oportunamente la Liga de Baloncesto con su colegio oficial de árbitros la va a dar a conocer oportunamente. Gracias por su pregunta, José Chilama. Bueno, no siendo más, agradecerles nuevamente su participación y nos volvemos a encontrar el día martes 26 de mayo, 5 de la tarde, a través de Zoom, para analizar los Juegos Intercolegiados Supérate 2020. No olviden inscribirse a través de sus correos electrónicos. Buenas tardes.